¿Te das cuenta que en este momento tú eres parte de uno de los eventos más importantes y trascendentales a nivel mundial en el último siglo? La pandemia ha hecho que a nivel mundial todos hayamos tenido que recluirnos en nuestra casa, nos hayamos guardado. Pero esto también ha generado que hayamos empezado a visualizar la vida desde otra perspectiva, que hayamos hecho una reflexión que hace mucho tiempo no hacíamos, que podamos ver las cosas que suceden a nuestro alrededor con diferentes ojos y que incluso podamos conectar con esa parte interior que hemos dejado descuidada por tanto tiempo. Y esto ha afectado no solo la forma de trabajar, sino que seguramente después de que esta pandemia ocurra o pase, vamos a empezar a observar cambios muy importantes a nivel organizacional, a nivel social y a nivel de las relaciones humanas. Para poder entender también cómo van a afectar todos estos cambios, es importante saber que ahora los líderes del futuro tendrán que considerar cosas que seguramente antes habían olvidado, habían dejado a un lado o simplemente no las tomaban por una simple y sencilla razón. El trabajo y la vida eran dos cosas completamente diferentes. Acompáñame a poder en este seminario escuchar cómo podemos hacer una transformación de líder a un líder consciente. El hecho ¿Qué tal? Yo soy Carlos Sandoval y en esta plática quiero compartir contigo la visión que tengo sobre el líder del futuro. Pero quiero hacer hincapié en que esta pandemia no nos dio realmente la oportunidad de cambiar nuestra forma de visualizar la vida, sino al contrario, nos dio el pretexto exacto para poder tomarnos el tiempo y enfocarnos y ver aquellas cosas que habíamos olvidado o que les habíamos perdido valor. Porque en realidad había una serie de eventos que ya venían ocurriendo a nivel mundial. Si no hubiera pasado este momento o esta situación, tal vez hubiéramos estado en la misma dinámica y hubiéramos desperdiciado tiempo muy valioso para poder generar los cambios que requerimos si queremos realmente trascender y generar un cambio positivo en nuestro mundo. Por eso, quiero que a través de esta plática podamos observar cuáles son los cambios importantes y las nuevas características, o al menos la nueva principal característica que un líder debe de tener para poder conseguir no solo generar vínculos y resultados increíbles con su equipo de trabajo, sino poder generar un impacto positivo no solo en la organización, sino también en su comunidad. Por eso te invito a que conozcamos y construyamos en esta plática el concepto de liderazgo consciente. Hablemos un poco de cuáles son los antecedentes o qué es lo que venía ocurriendo a nivel mundial. Si te das cuenta, a nivel mundial ha habido grandes cambios que han obligado al mercado y a las industrias a generar cambios importantes tanto en su forma de organizarse como en su forma de desarrollar sus procesos día con día. La competencia, la demanda a nivel mundial han hecho que justamente las estrategias se hagan cada vez más agresivas para poder eficientar los procesos productivos. Y eso ha generado que las estrategias para generar o para disminuir los costos al máximo constantemente sean el objetivo y el foco de todas las organizaciones, lo cual también enfrenta a un segundo problema. No solo cómo bajar los costos, sino cómo hacerlo sin desgastar o sin consumir la energía de uno de los recursos más importantes, el ser humano. Vamos a analizar cuáles han sido algunos de los factores y de los eventos que han hecho que todas estas circunstancias y que toda esta necesidad de incursionar en nuevos modelos de organización, en nuevos estilos de liderazgo, han hecho una gran necesidad actual en las empresas. La nueva forma de trabajar a distancia, los nuevos procesos productivos, la constante incorporación de la tecnología en la toma de decisiones, en la forma de organizarse, en la forma de relacionarse y de comunicarse, han marcado una pauta importante que ahora debe de ser tomada en cuenta si es que queremos saber manejar
óptimamente a nuestros equipos de trabajo y lograr vínculos que generen resultados que obviamente sean satisfactorios tanto para la empresa, pero que al mismo tiempo puedan generar un estado de lealtad, compromiso y realización dentro de las personas que forman nuestro equipo. Analicemos, pues, cuáles son estos eventos que han afectado la forma de trabajar y de organizarse. Primero que nada, observemos los cambios que en el mundo se han generado por la alta demanda y la competencia mundial. El abrir tanto las fronteras y el tener ahora acceso a mercados que antes no teníamos, ha hecho que la competencia en el mercado por más clientes se haga más agresiva, haciendo que las empresas ya no solo compitan con sus competidores locales, sino que también deben competir con fuertes empresas que están a nivel internacional haciendo los mismos productos o los mismos servicios. Esto hace que las estrategias cada vez más agresivas para eficientar los procesos productivos aparezcan todos los días. Y es aquí donde se generan las estrategias de bajo costo, donde incluso existen empresas que ahora se denominan ultra bajo costo. Pero este tipo de estrategia, si bien es cierto, no es que sea una mala estrategia. Cualquier empresa, cualquier organización o cualquier negocio, obviamente siempre buscará eficientar al máximo su operación. Y uno de los puntos más importantes es justamente disminuir los costos. Pero ¿hasta dónde es sano disminuir? A partir de la persona, a partir de la gente. Una de las prácticas más comunes a nivel mundial es justamente recortar el personal cuando necesitamos hacer una estrategia de bajo costo. Correr gente. Pero no necesariamente esa es la única forma de disminuir los costos. Desgraciadamente, para muchas empresas y muchas prácticas que se hacen en las empresas, esta estrategia es básica. Si quieres reducir de manera drástica el costo que tiene la generación de un producto o un servicio, lo primero que tienes que hacer es recortar cualquier inversión que tenga que ver con las personas, capacitación y nómina. Pero ¿esto por qué sucede? Porque muchas veces es lo más sencillo, es lo más fácil. Pero ¿qué hacen algunas empresas que justamente consideran que el factor humano es uno de los elementos más importantes que tienen como activo? Buscan otro tipo de estrategias que estén encaminadas obviamente a eficientar el proceso, a automatizar ciertas cosas donde la persona a lo mejor no aporta valor y sin embargo sí genera costo, a poder reducir procesos que pueden ser burocráticos y que obviamente al hacerlos más sencillos se hacen más eficientes y más baratos. Pero no solo están este tipo de estrategias. Hay otras que también de la misma manera han afectado a la industria y han afectado al mercado en general, haciendo que cada vez más empujemos en este caso a nuestro factor humano a los niveles que obviamente generan burnout y que obviamente también generan depresión, desempleo y muchos otros eventos que difícilmente como sociedad estamos listos para enfrentar en este momento. Otro de los factores que es muy importante y que han afectado toda esta situación a nivel mundial es la desconexión social y la conectividad global. Fíjate qué curioso es hablar de justamente esta paradoja. A nivel mundial estamos más conectados. Podemos hablar con personas que están del otro lado del mundo, que hablan otro idioma a través de la tecnología. Pero al mismo tiempo estamos desconectados de las personas. Porque si bien es cierto, puedo hablar con alguien que está en China, en Japón, en Arabia, en Australia o en cualquier parte del mundo prácticamente de manera inmediata, también es cierto que cada vez tengo menos vínculos de calidad con las personas. No convivo con mi familia que está posiblemente en el mismo cuarto, en la misma casa, o con la familia que tengo a una cuadra o a 1 o 2 horas de donde yo vivo. Estoy perdiendo esa conexión y esa posibilidad de interactuar con otros seres humanos. Y esto también genera un problema, porque la desconexión hace que automáticamente empecemos a trabajar de manera individual. Y es bien sabido en todas las organizaciones que uno solo no puede generarlo todo y en algún momento requiere del apoyo de alguien más. Pero al tener este tipo de faltas o este tipo de desconexiones, estamos generando que obviamente dejemos de trabajar en equipo y perdamos esa habilidad de conectar con los demás y de encontrar soluciones ganar-ganar para poder generar resultados mucho más grandes para ambos. Y esto afecta de manera directa a las empresas. Pero ¿cómo cuidar también que esto no siga sucediendo? Veamos también
qué otros factores están interviniendo justamente en que las organizaciones empiecen a crecer mucho más en estrategias agresivas para poder conseguir más dinero y que obviamente las personas estén perdiendo cada vez más ese sentido humano. Hay un factor que curiosamente pudiera parecer incluso esotérico o fantástico: la pérdida del sentido natural de las cosas o el propósito. ¿Qué es lo que ha sucedido constantemente en la sociedad últimamente? No hay un sentido de propósito. Las cosas se hacen porque en ese momento llaman la atención, están de moda, es lo que agrada a los demás, pero al final pocas personas tienen claro cuál es el propósito de lo que hacen. ¿Cuántas personas en tu empresa o tú mismo en tu oficina no te dedicas a hacer todas las tareas que te asignan, pero al final no sabes ni para qué van a funcionar? Muchas veces no tienes claro ni dónde utilizan todo tu trabajo o dónde repercute lo que tú haces. Y eso solo es en la organización. Pero cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos que a lo mejor lo que hacemos todos los días, levantarnos temprano, arreglarnos, salir a trabajar para tratar de contribuir de alguna forma, resulta que esa contribución ni siquiera está alineada a lo que yo realmente deseo para mí y para obviamente los míos. Cuando eso ocurre, automáticamente en nuestro interior empieza a crecer una desconexión entre lo que hago y lo que realmente deseo. Y eso genera que estemos en un estado como zombies, que obviamente lo que va a hacer es que nos enfoque en hacer una tarea, como un robot que constantemente repite el mismo proceso, pero que al final no tiene sentido, no le aporta nada a su vida. Esto puede sonar un poco romántico en algunos términos, sin embargo tiene afectaciones muy importantes en la organización. Cuando una persona está desconectada, no tiene un vínculo o no genera un propósito en el cual se sienta útil, automáticamente el esfuerzo, la energía y la motivación disminuyen. Se pierde y obviamente ese embajador o ese colaborador o esa persona como tal empieza a disminuir su nivel de productividad. Y al final termina siendo un objeto que ya no funciona en la organización y puedo prescindir de él. Cuando posiblemente lo que estoy generando es justamente que pierda la energía por no darle un propósito o un camino. Y esto es muy importante que lo consideremos como líderes. ¿Por qué? Porque si ahora, en el futuro, nosotros queremos generar ese nivel de compromiso y esa energía, tenemos que entender muy bien el propósito de las personas. Pero ahí no termina la cosa. También hay otros eventos que han generado que esto se vuelva cada vez más crítico. Otro de los factores importantes es las empresas que se han encargado o se han enfocado en generar más dinero. Sí, hay muchas empresas que independientemente del giro o en este caso del medio que utilicen para generar dinero, el negocio real es simplemente el acumular o el generar más riqueza para los accionistas. No importa el medio, no importa la estrategia. El tema es que al final los márgenes de ganancia sean cada vez mayores. Pero estos márgenes de ganancia no son compartidos con toda la organización. Simplemente son para enriquecer las arcas, obviamente de los dueños. Y no quiere decir que todo esto sea negativo. Si todo esto fuera equilibrado, seguramente más personas estarían dispuestas a poder colaborar de empresas que generen márgenes de utilidad mucho más grandes. Pero cuando estos márgenes solo se reparten entre algunos cuantos, obviamente las condiciones que quedan para todas las personas que generan esos márgenes son cada vez más precarias y obviamente generan otro tipo de efectos en la persona que, lejos de ayudarla a extraer o a generar su máximo potencial, simplemente lo que hacen es empezarlas a quemar, generar el burnout y obviamente hacer que al final la persona se sienta inservible, inútil y que incluso pierda los años de su vida dedicándolos a un negocio que nunca le redituará un solo peso. Pero hemos hablado de muchas cosas que suenan negativas, que en realidad, lejos de ser negativas, y aquí es donde empieza justamente el camino de los nuevos líderes, es importante tomar esto como una lección que te permita visualizar un nuevo camino para poder seguir generando, pero en una manera mucho más equilibrada que nos permita a todos generar no solo mayor crecimiento, sino mayor aprendizaje y conocimiento. Algo que nos permita seguir creciendo como sociedad y que por ende nos ayude a mantener las organizaciones que justamente impulsan este tipo de prácticas. Por lo tanto, el líder del futuro tiene que empezar a ser consciente de que todas estas circunstancias han sido simplemente un preámbulo, han sido una muestra de hasta dónde podemos llegar
y hasta dónde deberíamos de llegar. Una vez que el líder se puede percatar de cuáles son los efectos que tiene cuando presionamos al máximo a nuestro personal o a nuestro equipo y que al final no les damos una recompensa, no conectamos con ellos, no sabemos ni quiénes son, pues obviamente nuestros propios resultados se ven afectados y por ende también estamos afectando a la organización. Y si la organización lo que quiere y lo que busca es mantener su permanencia en el mercado y seguir generando una riqueza equitativa, justa, pues obviamente esto también se verá mermado. Por lo tanto, tenemos que empezar a crear una nueva habilidad. Ya no basta con comunicarse bien, ya no basta con entender claramente cuáles son los objetivos, la misión, la visión de la empresa. Ya no basta con conocer perfectamente la industria o manejar correctamente sus indicadores. No basta con prepararse con una licenciatura, una maestría o un doctorado. Todo eso alimenta al gran oponente. Así le vamos a llamar en esta ocasión. El gran oponente, que es nuestro ego. Nuestro ego se enfoca en hacerle ver a los demás lo importantes que somos, lo que estamos acumulando, lo que estamos logrando, como si la única forma de obtener un buen reconocimiento o un crecimiento o una proyección fuera el que los demás, las demás personas, nos vean justamente escalar en algo material o en algo superficial. Cuando en realidad el único y la única persona que realmente puede reconocer, valorar y aprovechar al máximo su conocimiento y su preparación somos nosotros mismos. No necesitamos el reconocimiento de nadie. Lo que necesitamos es poder enfocar toda nuestra energía y nuestro conocimiento a lo que realmente amamos y deseamos. Y no como una forma romántica de decirlo. Esto es real. Cuando tú estás enfocado de una manera directa, sencilla, concreta y convencida de que lo que haces cada día es lo que te apasiona, lo que te gusta y te ayuda a cumplir tu propio propósito de vida, la energía y la motivación fluyen solas. Cuando estás haciendo algo porque necesitas trabajar, porque necesitas el dinero, porque necesitas el trabajo, al final del día vas a terminar odiando lo que haces. ¿Vas a hacer un resultado mediocre? Simplemente vas a cumplir con tal de recibir un salario. Pero difícilmente vas a tener la energía para poder aportar algo más. Y aquí es donde entonces los líderes empiezan a cobrar una importancia y una relevancia todavía superior. Porque no nada más es que hagan que su equipo genere más resultados. Es entender cuando en tu equipo existen personas que no están motivadas, que no están alineadas a un propósito y que lejos de realmente estar aportando, están desperdiciando sus propias capacidades y necesitamos hacer algo. Vamos a hablar ahora de algunas de las tendencias que nos marca el futuro para justamente corregir y dar la vuelta a este tipo de circunstancias. El propósito y el valor compartido. Cada vez es más sabido a nivel internacional y en las grandes corporaciones que mantener a las personas enfocadas en un propósito y en algo que genera valor y que ellos tienen consciente, eleva considerablemente los niveles de productividad y le permite a las personas generar muchos mayores momentos, llamémoslo así, de inspiración. Y pueden resolver incluso problemas y circunstancias más complejas sin desgastarse tanto. Los niveles de estrés bajan considerablemente y esto también ayuda a los trabajadores porque están mejor de salud. Y te preguntarás que esto, ¿por qué les debe de importar a las organizaciones? Tratemos de visualizarlo desde un punto de vista de costos. Si nosotros nos enfocamos en la persona, en que no se enferme, en que tenga menores niveles de estrés, como organización también voy a gastar menos. Tengo que pagar menos servicios de salud, mis cuotas por riesgos de trabajo son menores y obviamente eso también beneficia a la organización. Pero ese es simplemente el beneficio financiero. Si lo vemos desde el punto de vista de productividad, el tener a personal mucho más productivo hace que nuestros márgenes de ganancia sean todavía mejores, mucho más grandes y que obviamente nuestros recursos se manejen de una manera más eficiente. La cultura y las estructuras organizacionales ahora deben empezar a convertirse en espacios y en ambientes que realmente busquen y favorezcan justamente el desarrollo de todas las capacidades de su personal. Pero esto no necesariamente tiene que ser en función de sus capacidades laborales o técnicas.
sino también debemos de empezar a incluir sus capacidades personales, ayudarlos a desarrollar su parte emocional, su parte personal, porque justamente ese tipo de estrategias pueden lograr que tú conectes con la persona y que la persona en retribución genere lealtad, genere compromiso, genere mucho mayores ideas que puedan ayudar a la organización a hacerse sustentable. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es que justamente la fuerza laboral ha perdido ese sentido de pertenencia, ese sentido de lealtad y constantemente cambia de trabajos. Y atribuimos esto a la generación. Pero en realidad, mucho tiene que ver también que la misma generación, nosotros mismos, no encontramos una forma de empatar con la visión o con el propósito que persigue la organización. Y al no encontrar esa forma de empatar, pues obviamente, y al estar preocupados más por cuidar nuestro propio desarrollo, lo que buscamos son empresas que nos permitan conectar con eso que buscamos. Y si no lo encontramos, es más fácil cambiar de un lado a otro. Ya no nos mueven los mismos valores, ya no nos interesa realmente durar toda una vida en una empresa nada más porque nos paga. Y porque eso que nos paga nos va a permitir comprar una falsa felicidad o una falsa seguridad de tener una casa, una familia o cosas materiales. En realidad, lo que ahora estamos buscando como seres humanos es justamente poder trascender en aquello que amamos. Y si las organizaciones no se adaptan a esta nueva forma de ver el mundo, cada vez más será difícil encontrar personal que se mantenga en una organización, que le permita crecer y que obviamente pueda generar márgenes interesantes para sus accionistas. La implementación de la tecnología, la movilidad y la conectividad ahora son mejor que en cualquier época que hayamos vivido. Nos permite estar conectados en cualquier parte del mundo. Nos facilita la comunicación, el hacer llegar información y por lo tanto agiliza nuestras operaciones. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes que aplicar las tecnologías, claro que es bueno, claro que nos ayuda, pero tenemos que hacerlo de una manera sensata, balanceada y dirigida a un fin muy específico, que sea facilitar los procesos, no necesariamente quitar a las personas. Porque si de entrada solo nos enfocamos en quitar o sustituir a las personas por tecnología, podemos estar perdiendo justamente esa sensibilidad que solo el ser humano hasta el día de hoy tiene para poder crear vínculos, en este caso con los clientes. Aprendamos a utilizar la tecnología de la manera correcta, que nos permita facilitar el camino, lejos de quitarnos del camino. La diversidad y la equidad. Cada vez más estamos en un mundo en el cual podemos reconocer que una capacidad física o simplemente el conocimiento no determinan realmente qué tan eficientes podemos ser para una labor. Por lo tanto, el incluir a cualquier persona que sea capaz de demostrarnos que puede aportar valor cada vez es más socorrido. ¿Por qué? Porque de la misma manera estamos abriendo la puerta a nuevo talento, talento que posiblemente en otras circunstancias, en otros tiempos, hubiéramos desaprovechado o hubiéramos hecho a un lado por un simple prejuicio o por simplemente no creer que las personas sean capaces de sobresalir en algún estilo o en alguna otra forma de vida si tienen alguna limitante. Hoy, afortunadamente, eso se está abriendo y estamos descubriendo talento donde antes ni siquiera volteábamos a ver. También, el día de hoy, la sociedad está experimentando un empoderamiento global. ¿A qué me refiero yo con esto? Estamos viviendo esa necesidad de las personas de crear sus propios ambientes de trabajo, sus propios negocios, sus propias fuentes de ingreso o simplemente de crear cosas para ellos. Y esto ha generado que se empiece a crear una nueva industria en la cual empiezan a existir muchos más negocios prácticamente de una sola persona. Que si bien es cierto, hoy en muchas partes del mundo todavía iniciar un negocio es muy complicado. Sin embargo, lejos de que esto haya desmotivado a una buena cantidad de emprendedores, ha hecho que lo vean como un reto. Pero si tú puedes observar esta energía, este empuje y estas ganas de producir en una empresa, puedes canalizar muy bien y puedes incluso transformar las formas de trabajar y darle la oportunidad a talento externo de que pueda generar su propia forma de generar ingreso a través, por ejemplo, del teletrabajo.
que hoy hemos visto que funciona, que obviamente tenemos que ajustar algunas cosas, pero que sí podemos trabajar desde lejos, que eso permite también a las personas tener mucho mayor libertad para poder aportar valor no a un solo proyecto, sino a muchos. Y esto también enriquece las estrategias de la organización para poder generar mucho mayor riqueza, muchos mejores servicios y obviamente poder trascender. Hemos hablado de muchos de los factores tanto positivos como no tan positivos que hoy determinan nuestro día a día. ¿Cuál es nuestra realidad? Sin embargo, yo al principio del video te comentaba que yo quiero compartir contigo mi visión de lo que debe de ser el liderazgo del futuro. Un liderazgo consciente. Pero ¿cómo funciona o cómo empezar a desarrollar este nuevo liderazgo? Primero que nada, tenemos que cambiar un paradigma y tenemos que entender que de manera general, todos, absolutamente todos, en el trabajo también somos personas. Y suena posiblemente en un concepto que dices, es obvio, eso no lo tendrías que explicar ni decir, porque obviamente todo el mundo lo comprende. Sin embargo, esto no es así. Hay muchas personas que quieren convencerse día a día que el trabajo es la fuente de ingreso y lo que de alguna manera les mantiene el estatus o el nivel de vida. Pero que su vida, realmente su vida, sucede fuera del trabajo. El trabajo solo es un medio para poder vivir la manera o de la manera que quieren. Pero esto es imposible. Tú no puedes separarte en dos personas, al menos no el día de hoy, para poder dejar a una trabajando y la otra viviendo. Tú eres la misma persona en todos lados. Lo único que has hecho es cambiarte o ponerte máscaras para poder desempeñar un rol en diferentes momentos del día. Sin embargo, si te has puesto a pensar, el día de hoy estás viviendo por lo menos un tercio de tu vida en el trabajo. Un tercio de tu vida, si no es que más. Porque ahora, eventos como el tráfico, las distancias y algunos otros factores han hecho que el tiempo que tú estás fuera de tu casa o de tu vida es mayor. El otro tercio te la vives dormido, tratando de descansar y recuperar las fuerzas que consumiste en el trabajo. Y el último tercio, tu vida se empieza a ir por todos lados porque ya no tienes tiempo, o no tienes energía, o no tienes dinero. Por lo tanto, tenemos que entender que no podemos separar a la persona del trabajo. Nosotros seguimos siendo los mismos. Y si esto es así, entonces debemos de aprender a disfrutar lo que hacemos. Debemos de encontrar actividades o trabajos que realmente también nos alimenten como personas, para que realmente podamos disfrutar también de esa labor. Hay un dicho, no recuerdo en este momento quién lo menciona, pero que dice que justamente si nosotros nos dedicamos a lo que más amamos en nuestra vida, nunca más tendremos que trabajar. Y esto es cierto. Cuando tú te dedicas, simplemente recuérdalo. Cuando te has dedicado al proyecto o al trabajo que más amas, el tiempo vuela. Y quisieras seguir ahí constantemente aportando y aportando porque te agrada, te apasiona y das muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa cuando estás en el trabajo que no te gusta, que no te pagan como tú crees que mereces y que obviamente lo hiciste por simplemente cubrir una necesidad? Constantemente te lamentas, constantemente estás teniendo problemas en el trabajo y al final terminas o abandonándolo o terminas siendo echado por la empresa porque no estás cumpliendo con los requisitos mínimos que esperan de ti. ¿Cuál es la labor del líder? Ser consciente de justamente esta realidad, toda la realidad, de entender cuáles son los factores que hoy están afectando a tu mercado, entender claramente qué es lo que realmente busca tu alta dirección, crear solo un margen de ganancia para repartirlo entre los accionistas o realmente contribuir e impactar de manera positiva en su sociedad. Y obviamente entender cuál es tu papel. Si tu papel es simplemente generar un margen mayor, dime si estás de acuerdo con eso y si estás dispuesto a dejar parte de tu vida con tal de que otros incrementen su margen a costa de tu tiempo y de tu vida. Si no es así, revalora lo que estás haciendo. Si a ti te toca justamente inspirar a otros, llevar a otros a cumplir una misión organizacional, tienes que tener muy claro qué es lo que ocurre y qué es lo que busca tu organización. Porque justamente
tú serás el promotor y el mensajero justamente de esa misión. Y si tú no estás convencido de ella, tu equipo tampoco lo estará. Por lo tanto, tienes que entender también que tú eres una persona y que como tal, también los miembros de tu equipo son personas que están aportando parte de su vida en un trabajo. Y debes de crear el mejor ambiente o las mejores circunstancias para que ellos realmente tengan la posibilidad de externar o dejar fluir al máximo todas sus capacidades. Adicionalmente a todo esto, es muy importante que tú puedas visualizar, el día de hoy justamente estamos viviendo en las organizaciones también una multigeneracionalidad. ¿A qué me refiero? Yo creo que como nunca, el día de hoy estamos conviviendo generaciones muy grandes y generaciones muy nuevas, que tienen estilos de vida, estilos de aprendizaje, estilos de gestión y de actuación completamente diferentes. Y que hoy uno de los grandes problemas que están teniendo muchas organizaciones es poder crear la sinergia o la empatía entre todas estas generaciones. Porque justamente cada una de ellas busca de manera natural cosas distintas que aporten a su vida. Mientras generaciones tal vez mucho más grandes o de mayor tiempo buscan la seguridad y tener realmente una longevidad en la organización, crear historia dentro de su organización, las nuevas generaciones lo que buscan es tener un propósito, algo que empate con su vida. Y obviamente lo último que les preocupa es permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Pero todo esto, lejos de ayudar actualmente a generar mejores resultados, ha generado problemas para poder justamente mantener los mismos niveles y calidad de operación derivadas de la forma en la que trabajan y piensan estos diferentes equipos. Por lo tanto, un líder consciente ahora también tiene la responsabilidad de poder crear los vínculos con los diferentes o las diferentes generaciones para poder atender de la manera correcta y poder ayudar a que cada una de las generaciones encuentren cuál es el motivo por el que están haciendo lo que hacen y por el que están en donde están. Si te das cuenta, el nuevo liderazgo consciente implica una responsabilidad más allá de las funciones propias de su trabajo o de su puesto. La nueva responsabilidad es una responsabilidad social, en términos de que interactúa con otros seres humanos y es responsable en muchas ocasiones de lo que sienten, lo que piensan e incluso de a dónde podrían dirigir su vida. Veamos entonces cuáles son estas habilidades que los nuevos líderes conscientes, los líderes del futuro, deben de empezar a trabajar e incluir dentro de sus procesos de gestión. Para empezar, debemos tener consciente de que el nuevo líder del futuro, debe de trabajar en dos perspectivas, la interior y la exterior. De manera interior, debemos enfocarnos principalmente en desarrollar un autoconcepto. ¿A qué se refiere esta palabra? Debemos de entender quiénes somos nosotros como personas. Independientemente del puesto o de la posición que nos haya tocado desempeñar dentro de la organización, nosotros somos una persona que está constituida por valores, por creencias, y eso debemos de tenerlo muy claro, porque justamente el tener nuestro autoconcepto nos permite identificar en lo que creemos, lo que no creemos, y obviamente cuáles son esas creencias que limitan nuestras capacidades para poder obviamente trascender o escalar al siguiente nivel. Si no logramos armar nuestro autoconcepto, difícilmente también vamos a poder generar vínculos con nuestro equipo. Porque si no reconocemos la manera en la que nosotros sentimos, pensamos y creemos, difícilmente vamos a aceptar de una manera empática a lo que nuestros colaboradores o los miembros de nuestro equipo también sienten y piensan. La segunda habilidad o la segunda característica que debe de trabajar es la aceptación. La aceptación entendiéndonos como que somos seres que tienen muchos defectos y muchas virtudes. Pero esos defectos también son parte de ti. Hacen que seas quien eres. Y esto, lejos de ser una limitante o de convertirse en un obstáculo para que tú te puedas desempeñar de una manera correcta, deben demostrarte la capacidad que tienes de mejorar. Sí, justamente cada uno de esos defectos que de repente puedas identificar dentro de ti o esas creencias limitantes, lo que te están diciendo es en qué debes de trabajar para poder
llevar tu potencial a otro nivel. Pero eso requiere que lo puedas aceptar, que te aceptes como un ser vulnerable y que obviamente perfectible, que puedes trabajar con esas cosas que hoy tienes dentro de ti y que forman parte de ti. No es que estés enfermo, no es que no funcionen, es algo que tú mismo tienes y que te identifica como un ser humano. Para que puedas, o una vez que puedas trabajar la aceptación y puedas escalar o potencializar todas tus capacidades, debes de empezar a trabajar con la tercera característica, el desapego. Una vez que nos reconocemos como personas vulnerables y que reconocemos de dónde vienen esa vulnerabilidad o esos, vamos a llamarlo, creencias limitantes, tenemos que empezar a trabajar para sustituirlas y convertirlas o integrar dentro de nuestra mente, en nuestro proceso de gestión, nuevos hábitos y costumbres que estén enfocadas en hacer cosas positivas. En este caso, en contrarrestar la creencia negativa que traíamos anteriormente. Y esto solo se logra cuando liberas o cuando dejas ir justamente tus viejas creencias, tus viejos hábitos o tus viejos comportamientos. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que se puede hacer. Al final, durante todo este tiempo, todo el tiempo que has vivido, has ido construyendo nuevas redes neuronales, nuevos comportamientos que vas cambiando y vas adaptando de acuerdo a lo que tú requieres o necesitas en tu realidad. De esta manera vas a volverlo a hacer, pero ahora muy consciente de dónde quieres al final terminar o qué tipo de comportamientos quieres generar para ti. Adicionalmente a esto, la siguiente característica es la apertura. Una vez que logras desapegarte de esas creencias limitantes, vas a requerir dejar entrar nueva información, nuevos puntos de vista y nuevas creencias que te ayuden a cimentar o a construir justamente los nuevos comportamientos que te van a permitir generar los vínculos con tu equipo de trabajo. Y por último, tienes que integrar la parte de la contribución. Así es, el aprender a contribuir justamente es la culminación del conocimiento y de exponenciar tus capacidades como líder. Y no me refiero a participar en las iniciativas de la organización para ir a construir a lo mejor una casa o para plantar árboles o para atender a algún grupo social menos favorecido. En realidad, cada uno de nosotros tiene una forma de contribuir muy particular. Y cuando nosotros exportamos o dejamos salir justamente esa forma de contribuir, realmente generamos muchos beneficios. Cuando buscamos orientarla de una manera incorrecta, terminamos haciendo iniciativas que muchas veces los mismos colaboradores no les agrada porque tienen que ir de manera obligada. Cada uno contribuye de manera distinta y es más, cada uno en diferentes estatus de su vida estará listo y dispuesto a contribuir. Mientras no logres trabajar con esos conceptos internos que te hagan crecer de manera personal, difícilmente estarás dispuesto a contribuir, porque tú mismo no has generado todo lo que requieres para empezar a dar. Y para ello, más adelante te voy a platicar de una analogía, de un ejemplo que puede explicar muy bien esta parte del desarrollo interior. La otra parte que te había mencionado que debe de trabajar el líder consciente es la gestión de su exterior. ¿Y a qué me refiero con la gestión? Es importante mencionar que nosotros como seres humanos, como individuos, difícilmente podemos influir en los factores externos. No podemos controlarlos. Pero en la medida en la que nosotros nos reconozcamos y sepamos cómo actuamos, sí podremos definir cómo vamos a comportarnos y cómo vamos a actuar ante esos factores externos. Y de esa manera podremos influir para que estos mismos vayan cambiando de una manera que obviamente nos favorezca más. Y en el caso de influir en estos factores externos, ¿qué debemos considerar o en qué nos debemos enfocar para poder generar liderazgo consciente? Primero que nada, ser congruentes, hablar con la verdad. Muchas veces en las organizaciones tendemos a guardar información valiosa o importante porque creemos que nuestros colaboradores no la van a entender o no van a alcanzar a comprender el impacto que tiene en manejar ciertos datos. En ocasiones, también obviamente el dejar salir tanta información nos puede generar un problema. Pero también si somos conscientes de que la gente siempre espera que le hables con la verdad. Una persona que recibe una comunicación honesta es mucho más sencillo
que te hable de la misma manera. Por lo tanto, como un líder consciente, comparte la información. También debes de ser consciente hasta dónde puedes compartir. Pero esconder las situaciones que ocurren en la organización o las posibles consecuencias, lo único que hacen es generar más estrés y ansiedad en tu equipo. Cuando tú les hablas con la verdad y hasta donde puedas, con todos los detalles que puedes compartir, la misma gente se siente más comprometida y es mucho más responsable con lo que está haciendo, porque sabe que depende de él el que una consecuencia lo pueda afectar o no. Adicionalmente, debes de promover el crecimiento genuino y el desarrollo personal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces impulsamos a que la gente busque su propio crecimiento a partir de inscribirlo en algún curso de capacitación, de invitarlo a algún seminario, de estarlo involucrando constantemente en ejercicios que le permitan desarrollar sus capacidades laborales. Pero no necesariamente solo debemos de enfocarnos en las capacidades laborales. También el apoyarlo en el crecimiento personal es una característica que va a generar mucho mayor confianza, mucho mayor lealtad y por lo tanto compromiso y responsabilidad sobre las actividades que está realizando dentro de la organización. Y eso nos va a ayudar justamente a que podamos generar mayores niveles de compromiso de todo el equipo. Crear una visión compartida de contribución. Como te mencionaba, cuando tú identificas la manera en la que mejor contribuyes, puedes también empezar a identificar en tu equipo de qué manera ellos también pueden contribuir no solo a la organización, sino fuera de ella. Y de esa manera generar iniciativas que son mucho más eficientes, más efectivas y por ende que generan cohesión dentro de los equipos de trabajo, que cuando se trata de cuestiones laborales van a generar mucho mayor eficiencia y obviamente mejores resultados. El siguiente es mantener vivo el propósito tanto de la organización como el personal. Muchas veces obviamos o pensamos que por tener escrito en algún muro la visión o la misión de la organización, esta la recuerdan constantemente los demás colaboradores. Pero en realidad esto no es cierto. Simplemente acuérdate cuándo fue la última vez que tú viste, si tienes en tu oficina o en algún lugar de tu oficina la misión o la visión, ¿cuándo fue la última vez que la leíste? Seguramente no lo recuerdas. Pero si es así, es importante que más allá de leerla, comprendas cuál es el verdadero propósito y que logres justamente crear el vínculo entre el propósito de la visión o la misión de la empresa y obviamente el propósito personal, para que de esta manera logres que el mismo equipo se alinee a la misma estrategia organizacional y que en el camino ellos puedan ir construyendo su propia realidad en lo que quieren vivir. Si logras esto, habrás creado un equipo que está fuertemente orientado a generar resultados increíbles para la organización. De la misma manera, tienes que humanizar el lenguaje del negocio. Recuerda que hablas con personas y las personas generan valor. Y si el valor se traduce en dinero, ¿por qué entonces tratamos mal a nuestro recurso más valioso, la persona? Es cierto que muchas veces estamos acostumbrados a hablar o nuestro lenguaje o nuestro estilo de comunicación es duro, agresivo, porque así nos enseñaron o porque así lo aprendimos. Pero también es cierto que quienes trabajan con estilos de comunicación mucho más empáticos, incluso logran demostrar que generan resultados mucho más impactantes. Si te das cuenta, el líder consciente debe de trabajar y constantemente estar balanceando ambos parámetros, su interior y su exterior. Y esto se convierte en una habilidad que se debe de trabajar día con día. Porque obviamente al ser seres humanos somos o estamos muy propensos a construir o a regresar nuevamente a los comportamientos antiguos que ya nos funcionaban, que ya conocíamos o que simplemente por sentirnos más tranquilos y seguros queremos seguir adoptando. Para poder cambiar realmente y convertirte en un líder consciente, debes de trabajar día con día en identificar cuando a lo mejor estás cayendo en un viejo hábito que lejos de ayudarte te va a llevar a generar un resultado con una tensión detrás, la tensión del equipo. Por lo tanto, debes de estar consciente de que puedes equivocarte, pero al mismo tiempo, al reconocerte como una persona vulnerable y que tiene el mismo derecho a cometer errores, puedes también corregirlos. Eso también te ayudará a generar congruencia, porque mostrarás a tu equipo que también ellos pueden equivocarse, pero deben de hacerse responsables de cada uno de los errores que cometen porque tienen consecuencias.
De esa manera, estarás constantemente reforzando tanto la parte de gestión exterior y la interior. Y de esa manera podrás influir justamente en los resultados que seguramente quieres mejorar dentro de la organización. Después de analizar todo esto, podemos determinar que la conciencia se va a convertir en un diferenciador muy importante para los líderes conscientes. Y esto es importante que lo comprendas desde un punto de vista mucho más objetivo. El doctor David Hawkins, a través de sus estudios, determinó diferentes niveles de conciencia. Y ahí determinó que los primeros niveles de conciencia están asociados principalmente a sentimientos o emociones como la vergüenza, la culpa, la apatía, el orgullo, el dolor, el miedo, la falsedad, la ira. Y todo esto, o gestionar a partir de estas emociones, solo generan falso valor. ¿Por qué es un falso valor? Porque obviamente estás gestionando a partir de engendrar miedo o engendrar algún sentimiento negativo en las personas, que tarde o temprano se va a regresar hacia ti. La única manera que tienes para poder generar resultados consistentes y que perduren en el tiempo es superando el propio orgullo y es justamente funcionando a partir de un nivel de conciencia en donde el coraje genera empoderamiento. Y me refiero al coraje no desde el punto de vista de la ira, sino el coraje como esa energía que justamente te da la posibilidad o la valentía para trascender, para hacer algo adicional. Ese coraje te va a empoderar justamente para que quieras cambiar. Y justamente en ese punto, cuando empiezas a cambiar o a mejorar, estás pensando en hacerlo sin afectar a los demás. Los niveles de conciencia, conforme van subiendo o van prosperando a partir de este nivel, van a llegar a una vibración en la cual esperamos estar todos, que es el amor. Pero no el amor visto desde el punto de vista romántico, a lo mejor como te lo imaginas. El amor como tal es un nivel de conciencia y vibración en la cual todas tus emociones y sentimientos están enfocadas en contribuir, en dar a los demás sin esperar realmente nada a cambio. Y cuando logras hacer ese tipo de conexión con ese tipo de sentimiento, realmente lo que sucede en el exterior es abundancia. Pero es abundancia en todos los sentidos. Si tú tratas con amor, y me refiero a amor con respeto, dignidad, con reconocimiento, con todas las emociones positivas a tu propio equipo de trabajo, ese amor que les transmites se va a convertir en un amor recíproco. Nadie a quien reciba tanto amor va a ser su peor enemigo o lo va a ayudar a que se tropiece. Al contrario, va a hacer lo posible por demostrarle que él está correspondiendo a ese amor que se siente por él. Si te das cuenta, el sentir amor y el hacer las cosas con amor también está muy ligado a hacer las cosas que más amas, con pasión. Y cuando haces las cosas con amor, el tiempo parece volar. Por lo tanto, te invito a que si quieres conocer un poco más y más a detalle cómo funcionan los niveles de conciencia, revises los materiales que el Dr. Hawkins nos ha dejado a través del Internet y a través de mucha bibliografía. Pero esta es solo una característica o una parte de lo que el nuevo líder consciente debe utilizar para poder generar una gestión mucho más humana. Y aquí es donde empieza el gran reto del líder consciente. Justamente debe de empezar a permear esta nueva forma de gestionar o de comportarse con el equipo para poder justamente crear esa lealtad, ese compromiso, esa responsabilidad y esos nuevos resultados que tanto espera. Y la mejor manera de hacerlo es justamente compartiendo su propia historia de transformación. A partir del ejemplo, a partir de convivir y compartir con otros líderes que esto realmente funciona. De la misma manera, en enfocarse en crear estos vínculos personales, tanto del equipo de trabajo como los de la organización. Si logramos hacer esos vínculos entre la organización y las personas, obviamente conseguiremos que nuestro equipo de trabajo y las personas de la organización estén mucho más tiempo, generen mejores resultados y trabajen con menos niveles de estrés que obviamente los harán mucho más productivos. Recordemos que el líder consciente deberá de trabajar justamente en monetizar los valores humanos, en enfocarse en niveles de conciencia que obviamente aporten, como lo hablábamos, el amor. Que el amor al final es un valor que nos permite compartir con los demás sin afectar a nadie.
Recordemos que también es importante que el líder consciente cree los espacios de escucha activa y comunicación abierta, para que realmente pueda comprender y saber cómo y de dónde crear esos vínculos. También es importante que recuerde que siempre tiene que estar en un modo de aprendizaje continuo, ser un alumno de la vida, constantemente aprender de las experiencias, de las instituciones y de todo lo que sucede a su alrededor para poder adaptarse a las nuevas realidades. Y por último, contribuir, compartir su conocimiento, compartir todo lo que ha aprendido para que otros también puedan construir y transformarse en un líder consciente. Con todo esto, puedo augurar que las empresas exitosas del futuro serán aquellas que logren crear esos vínculos personales con la organización, con los verdaderos propósitos que persigue la organización. De la misma manera, el que los líderes puedan generar su autoconcepto, que se identifiquen como personas, que sepan quiénes son, van a permitir que hagan mucho mejores conexiones con sus equipos de trabajo y por ende generar mayores índices de productividad y responsabilidad. La manera en la que podamos adaptarnos a esta nueva realidad, a que seamos conscientes y a que podamos reconocer que no podemos separar el trabajo de la persona, va a permitir que desarrollemos nuevas técnicas, nuevas herramientas y nuevas formas de aproximarnos al ser humano, de tal forma que podamos crear nuevas estructuras organizacionales que estén enfocadas en desarrollar a la persona y que como resultado de esas estrategias podamos lograr un negocio exitoso. Espero que a través de esta plática haya logrado transmitirte lo que es mi visión del liderazgo del futuro, un liderazgo consciente. Ese liderazgo que es mucho más humano, que se encarga de gestionar justamente a las personas y que por ende, si logra desarrollarlas y extraer su máximo potencial, verá todos los resultados dentro de la organización. Te invito a que pongas en práctica esta nueva visión y esta nueva forma de gestionar a todo tu equipo, pero sobre todo, esta nueva forma de gestionarte a ti mismo. Te deseo el mejor de los éxitos y deseo de todo corazón que tú seas un líder consciente.